¿Qué ocurriría si un objeto llegado de las profundidades más oscuras de nuestra galaxia trajera consigo secretos que la humanidad jamás imaginó descubrir? Esta es una historia que merece ser escuchada hasta el último segundo, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar para siempre nuestra manera de mirar el cielo nocturno. Todo comenzó cuando los telescopios más poderosos del mundo giraron sus lentes hacia un punto diminuto en la inmensidad del cosmos. Queridos amigos que me escuchan esta noche, déjenme hacerles una pregunta que quizás nunca se habían planteado. ¿Alguna vez pensaron que un simple cometa podría ser algo completamente diferente a lo que nos enseñaron en la escuela? Porque miren, lo que está pasando allá arriba, en ese cielo que vemos todas las noches, es algo que tiene a los científicos más brillantes del planeta rascándose la cabeza sin encontrar respuestas claras. ¿Será que estamos ante el descubrimiento más importante de nuestra era? El objeto en cuestión lleva por nombre técnico 3I Atlas, y desde el momento en que fue detectado por primera vez, algo en él resultó diferente. No se comportaba como los cometas tradicionales que han visitado nuestro sistema solar a lo largo de millones de años. Había algo en su trayectoria, algo en la forma en que reflejaba la luz del sol, algo en su composición química que no encajaba con ningún modelo conocido. Los astrónomos de todo el mundo comenzaron a observarlo con una mezcla de fascinación y desconcierto, porque cada nuevo dato que recopilaban solo generaba más preguntas sin respuestas claras. La sonda espacial JUICE, que fue diseñada originalmente para estudiar las lunas heladas de Júpiter, recibió una orden inesperada a finales de noviembre del año 2025. Los controladores de misión decidieron que debía girar sus cámaras hacia un objetivo completamente diferente al que tenía programado. En la negrura absoluta del espacio profundo, a millones de kilómetros de cualquier planeta conocido, la sonda enfocó sus instrumentos hacia ese visitante misterioso que venía de otro sistema estelar. Lo que la cámara NAPCAM captó en esas primeras imágenes dejó a los científicos sin palabras durante varios minutos. El objeto presentaba dos colas distintas, claramente diferenciadas, algo que no es común en los cometas ordinarios. Una de esas colas estaba compuesta por plasma, gases ionizados que chocaban violentamente con el viento solar. La otra estaba formada por polvo, partículas diminutas que escapaban del núcleo del objeto, como si estuviera respirando hacia el vacío del espacio. Dos colas significan una actividad brutal, una liberación de energía que normalmente solo se observa en cometas extremadamente activos. Pero este objeto no era un cometa cualquiera. Venía de fuera de nuestro sistema solar, de algún lugar remoto de la galaxia, donde las condiciones son completamente diferentes a todo lo que conocemos. Era como si trajera consigo un mensaje escrito en un idioma que nunca antes habíamos escuchado, un código químico que los científicos apenas estaban comenzando a descifrar. Los espectrógrafos a bordo de la sonda JUICE tienen la capacidad de detectar agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos en objetos lejanos. Son instrumentos tan sensibles que pueden leer la receta química de un cuerpo celeste a distancias que resultan difíciles de imaginar para la mente humana. Cuando esos instrumentos enfocaron hacia 3I Atlas, comenzaron a revelar datos que no encajaban con ningún cometa conocido del sistema solar. Amigos míos, hagan una pausa conmigo por un momento. ¿Se han puesto a pensar cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? Son cientos de miles de millones. Y ahora imaginen que de alguna de esas estrellas lejanas, quizás a miles de años luz de distancia, se desprendió un objeto que ha estado viajando durante miles de millones de años hasta llegar aquí. ¿No les parece extraordinario que justo ahora, en nuestra época, ese visitante haya decidido pasar tan cerca de nosotros? El telescopio espacial Hubble, ese venerable observatorio que ha sido los ojos de la humanidad en el cosmos durante más de 3 décadas, también enfocó hacia 3I Atlas. A pesar de su edad, el Hubble sigue siendo uno de los instrumentos más precisos para fotografiar objetos lejanos.
y lo que capturó el 30 de noviembre confirmó algo que los astrónomos sospechaban pero no habían podido verificar con certeza. El núcleo del objeto mide aproximadamente 5,5 kilómetros de diámetro, mucho más pequeño de lo que se había estimado inicialmente. Pero lo verdaderamente sorprendente no era su tamaño, sino lo que lo rodeaba. Una brillante coma, esa nube de gases y polvo que envuelve el núcleo de los cometas, se extendía miles de kilómetros en todas direcciones, y detrás de esa coma, una cola larguísima se proyectaba hacia el espacio como una bandera cósmica ondeando en el viento solar. Las estrellas de fondo aparecían en las fotografías como trazos de luz, líneas brillantes en lugar de puntos definidos. Esto ocurrió porque el telescopio tuvo que seguir el movimiento del objeto mientras tomaba la imagen, lo cual provocó que las estrellas fijas parecieran moverse. Es una técnica que los astrónomos utilizan para obtener fotografías nítidas de cuerpos celestes en movimiento rápido, pero cada píxel de esa imagen contenía información valiosa que los científicos apenas estaban comenzando a analizar. No era solo una fotografía bonita para mostrar en las noticias. Era una radiografía cósmica, un archivo lleno de datos numéricos que podían revelar moléculas, temperaturas y dinámicas invisibles al ojo humano. Y esos números estaban contando una historia que nadie esperaba escuchar. El astrónomo Jason R., uno de los expertos que ha seguido de cerca la trayectoria de TRES y Atlas, lo describió como un objeto muy impredecible que hace lo que le da la gana. A pesar de ser interestelar, se comporta en algunos aspectos como un cometa típico del sistema solar. Tiene una coma de gases, una cola de polvo y su brillo aumenta conforme se acerca al Sol. Esas tres características son todas las similitudes que comparte con los cometas normales. Todo lo demás es completamente diferente. ¿Saben qué es lo que más me intriga de todo esto? Que llevamos décadas buscando señales de vida inteligente en el universo, apuntando radiotelescopios hacia las estrellas, enviando mensajes al espacio, esperando alguna respuesta, y ahora resulta que quizás la respuesta vino a buscarnos a nosotros. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que este objeto podría no ser natural? ¿Les parecería una locura o considerarían que todo es posible en un universo tan vasto? Las observaciones terrestres realizadas desde diferentes observatorios alrededor del mundo detectaron algo que los científicos no esperaban encontrar. El objeto estaba envuelto en una especie de caparazón, una estructura dominada por dióxido de carbono, con indicios de agua y polvo. Pero las proporciones de esos componentes no coincidían con las de ningún cometa conocido del sistema solar. En los cometas típicos, el agua suele ser el componente dominante. Es el hielo que se sublima cuando el cometa se acerca al Sol, creando esa característica cola brillante que podemos ver desde la Tierra. Pero en TRES y Atlas, el dióxido de carbono parecía tener un papel mucho más importante de lo esperado. Era como si este visitante trajera consigo una receta química diferente, elaborada en una cocina cósmica con ingredientes que no tenemos en nuestro vecindario solar. Los científicos comenzaron a preguntarse qué tipo de ambiente podría haber creado un objeto con estas características. ¿De qué clase de sistema estelar provenía? ¿Cuánto tiempo había estado viajando por el espacio interestelar antes de llegar a nosotros? Las respuestas a estas preguntas podrían revelar información invaluable sobre cómo se forman los planetas y los cometas en otras partes de la galaxia. El sistema en línea JPL Horizons, que es la base de datos que utilizan los científicos para calcular las órbitas de objetos celestes, reveló algo aún más desconcertante. El objeto parecía tener forma de lágrima, una silueta alargada que no era típica de los cometas esféricos que conocemos. Pero eso no era lo más extraño. Lo verdaderamente inexplicable era que le acompañaban otros objetos en su trayectoria. Esos objetos secundarios no se desintegraban a pesar de estar expuestos al calor del Sol. No compartían la misma aceleración que el cuerpo principal. Parecían seguirlo como un enjambre,
como una escolta de pequeños cuerpos que viajaban junto al visitante interestelar sin separarse de él. Los astrónomos no tenían una explicación clara para este fenómeno. Normalmente, cuando un cometa libera fragmentos de su núcleo, esos fragmentos se dispersan rápidamente. El viento solar los empuja, el calor los evapora, las fuerzas gravitacionales los desvían de su trayectoria original. Pero estos objetos que acompañaban a 3 y Atlas parecían inmunes a todas esas fuerzas. Permanecían cerca del cuerpo principal, como si estuvieran unidos a él por algún vínculo invisible. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, amigos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de algo llamado anticola? Es un fenómeno poco común en los cometas, donde parece que la cola apunta hacia el Sol, en lugar de alejarse de él. 3 y Atlas presenta exactamente eso. ¿Y saben qué forma tiene esa anticola? Una lágrima. Como si el cosmos estuviera llorando al ver pasar a este misterioso visitante. ¿Casualidad o algo más profundo? En noviembre del año 2025, después de que el objeto pasara por su perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol, las imágenes mostraron esa anticola con forma de lágrima orientada directamente hacia nuestra estrella. Esta estructura no es común en los cometas ordinarios y parece indicar que hay algo más que simple gas y polvo interactuando con el cuerpo celeste. Los cálculos realizados por los científicos utilizando el sistema JPL Horizons detectaron una aceleración no gravitacional en 3 y Atlas. Esta aceleración era del orden de 0.0002 respecto a la fuerza gravitacional del Sol. Puede parecer un número insignificante, pero en el contexto de la mecánica celeste, cualquier desviación de lo esperado es motivo de investigación detallada. Lo que esto significa en términos simples es que el objeto parece estar siendo empujado por algo más que la gravedad. Es como si recibiera un pequeño impulso extra invisible que modifica ligeramente su trayectoria. Esta aceleración se comporta de manera similar a la gravedad solar, disminuyendo con el cuadrado de la distancia, pero no puede explicarse únicamente por efectos gravitacionales. La hipótesis más aceptada es que esta aceleración proviene de los chorros de gas que el cometa libera cuando su superficie se calienta con la luz solar. Cuando los hielos se subliman y escapan hacia el espacio, generan un pequeño empuje en la dirección opuesta, como un cohete diminuto. Pero la magnitud y el patrón de esta aceleración en 3 y Atlas no encajan perfectamente con los modelos teóricos. Si el objeto pierde masa constantemente y acelera debido a esos chorros, los fragmentos que no comparten esa aceleración deberían quedarse ligeramente rezagados. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. El enjambre de objetos que acompaña a 3 y Atlas permanece más cerca del Sol, creando esa anticola estable que siempre apunta hacia nuestra estrella. Los científicos calcularon que 1 billón de objetos diminutos, que en conjunto representarían apenas una milésima de la masa total del cometa, podrían reflejar hasta el 99% de la luz solar que observamos en su coma. Es como una nube de escoltas invisibles multiplicando la luz del visitante interestelar y creando esa forma de lágrima característica que aparece en todas las fotografías. Párenle tantito, amigos. 1 billón de objetos diminutos viajando juntos por el espacio. ¿Se imaginan lo que eso significa? Es como si este cometa, si es que podemos llamarlo así, viniera acompañado de su propio séquito personal. ¿Serán fragmentos desprendidos de su núcleo? ¿Serán partículas de polvo que se negaron a evaporarse? ¿O serán algo completamente diferente que todavía no podemos comprender? Las teorías que manejan algunos científicos son verdaderamente fascinantes. La pregunta que todos los astrónomos se hacían era evidente. ¿Qué son realmente esos objetos que viajan junto a 3 y Atlas? Las explicaciones más conservadoras sugieren que podrían ser fragmentos rocosos desprendidos del núcleo principal, pedazos de roca y hielo que se liberaron cuando el cometa pasó cerca del Sol y que ahora lo siguen como un enjambre. Otros científicos proponen que podrían ser partículas de polvo más densas de lo normal, tan compactas que el calor solar
no puede evaporarlas. En los cometas típicos, el polvo se dispersa rápidamente cuando la luz del Sol lo calienta. Pero quizás estos fragmentos tienen una composición diferente que les permite sobrevivir a temperaturas que destruirían a otras partículas. Una hipótesis más aventurada sugiere que podrían ser bloques de hielo mezclados con roca que se liberaron durante el paso por el perihelio. Estos bloques habrían alcanzado velocidades ligeramente diferentes al cuerpo principal y ahora lo acompañan en una formación estable, como asteroides capturados por la gravedad de un planeta. Lo que resulta particularmente intrigante es la estabilidad de esta formación. Después de miles de millones de años viajando por el espacio interestelar, pasando cerca de innumerables estrellas, sobreviviendo a las condiciones más extremas del cosmos, este enjambre permanece unido. La geometría de la anticola no cambia significativamente a pesar de las variaciones en la distancia al Sol y en la intensidad del viento solar. Algunos astrónomos plantean que esta estabilidad podría indicar una estructura más organizada de lo que parece a simple vista. Quizás no son fragmentos aleatorios, sino componentes de un sistema más complejo que todavía no comprendemos. Las hipótesis más especulativas incluso sugieren que podrían ser sondas artificiales emitidas por el propio objeto, aunque esta idea permanece en el terreno de la ciencia ficción para la mayoría de los investigadores. Pero hay una teoría que está cobrando cada vez más fuerza entre los científicos. Una teoría que no habla de cometas normales ni de naves espaciales, sino de algo intermedio, algo que nunca habíamos considerado como posibilidad hasta que este visitante llegó a nuestro sistema solar. Y aquí viene lo bueno, queridos escuchas. ¿Están listos para lo que les voy a contar? Porque esto va a desafiar todo lo que pensaban saber sobre los cometas y los objetos del espacio. Los científicos han detectado algo en 3 y Atlas que solo habían visto en planetas y lunas. ¿Se imaginan qué podría ser? Les doy una pista. Late como un corazón. Un estudio publicado en la revista Astronomy and Astrophysics documentó un patrón de luz que se repite con precisión matemática cada 16 horas y 16 minutos. Es como un latido cósmico, un pulso de luz que aumenta y disminuye con una regularidad que no puede ser casual. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, lo describió exactamente con esas palabras: un latido cósmico. Imaginen por un momento lo que significa observar un objeto en el cielo nocturno y verlo brillar con más intensidad cada 16 horas exactas. No es una variación aleatoria, no es el resultado de turbulencias en la atmósfera terrestre, no es un error de los instrumentos de medición, es un patrón repetitivo, constante, predecible. Es como si el objeto estuviera respirando, como si tuviera un corazón que bombea luz hacia el espacio. La explicación más aceptada entre los científicos es que este latido se debe a la rotación del núcleo. Según esta hipótesis, existe una bolsa de hielo en la superficie del objeto que se expone cíclicamente al Sol conforme el núcleo gira sobre su propio eje. Cuando esa región helada queda de frente a nuestra estrella, el hielo se sublima violentamente, liberando un chorro de gas y polvo que aumenta la luminosidad de la coma. Cada vez que el núcleo completa una rotación, esa bolsa de hielo vuelve a quedar expuesta al Sol y el proceso se repite. Es como ver al cometa respirar, expulsando un soplo de materia que ilumina su entorno cada 16 horas. El patrón es tan regular que los astrónomos pueden predecir con exactitud cuándo ocurrirá el próximo pulso de luz. Pero el científico Avi Loeb insiste en que debemos analizar la dirección de esos chorros con mucho más detalle. En un cometa natural, los chorros deberían apuntar principalmente hacia el Sol, siguiendo las reglas básicas de la física. La luz solar calienta los hielos de la superficie. Estos se subliman y el gas resultante escapa en la dirección donde el calentamiento es más intenso. Sin embargo, si los chorros de 3 y Atlas no siguen las reglas del Sol, si apuntan en direcciones aleatorias
o siguen patrones que no pueden explicarse con la física conocida, entonces estaríamos ante algo que desafía nuestra comprensión del cosmos. La ciencia nunca descarta sorpresas, y este visitante interestelar nos está sorprendiendo más de lo que nadie anticipó. ¿Saben qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Que el pulso ocurre justo antes de que el objeto alcance su máxima aproximación a la Tierra. El 19 de diciembre, 3I Atlas pasará a 273 millones de kilómetros de nuestro planeta. No es peligrosamente cerca, pero sí lo suficiente para que podamos observarlo con telescopios. ¿Será coincidencia que este latido cósmico se intensifique justo cuando más ojos están mirando hacia él? El 19 de diciembre marca la fecha del máximo acercamiento de 3I Atlas a la Tierra. Aunque 273 millones de kilómetros puede parecer una distancia astronómica, en términos cósmicos es relativamente cerca. Suficientemente cerca para que telescopios de aficionados puedan capturarlo. Suficientemente cerca para que los grandes observatorios obtengan datos detallados. Suficientemente cerca para que millones de personas en todo el mundo apunten sus miradas hacia el cielo buscando al visitante interestelar. Es como un espectáculo cósmico compartido, una función celestial donde toda la humanidad está invitada a observar al mismo protagonista llegado de las estrellas. En cada continente, en cada país, en cada ciudad donde el cielo esté despejado, habrá ojos mirando hacia el mismo punto en la inmensidad del espacio. Los astrofotógrafos de todo el mundo han estado capturando imágenes espectaculares de 3I Atlas. Sus fotografías muestran colas definidas y colores vibrantes que resultan impresionantes para cualquier observador. Pero hay que entender que estas imágenes son composiciones artísticas basadas en datos reales. Los fotógrafos procesan las tomas para resaltar colores y contrastes que el ojo humano no podría percibir directamente. Muchas personas se preguntan por qué las imágenes de aficionados a veces parecen más espectaculares que las del telescopio Hubble. La explicación es sencilla. Los telescopios profesionales están diseñados para recopilar datos científicos, no para crear imágenes estéticamente atractivas. Captan luz en rangos invisibles para el ojo humano, utilizando filtros especializados que revelan información sobre la composición química y la temperatura de los objetos observados. Lo que para nosotros es una fotografía bonita, para los científicos es un archivo lleno de números. Cada píxel contiene información codificada que puede revelar la presencia de moléculas específicas, las temperaturas en diferentes regiones del objeto, las dinámicas de los gases que escapan del núcleo. Es como leer un libro escrito en un idioma que solo los instrumentos científicos pueden descifrar. El fotógrafo Sebastián Boldmer capturó algunas de las imágenes más impresionantes de 3I Atlas. Sus fotografías muestran la majestuosidad del visitante interestelar con una claridad que deja sin aliento a cualquier observador. Pero detrás de esa belleza visual hay datos científicos que están revelando secretos mucho más profundos sobre la naturaleza de este objeto misterioso. Amigos que me acompañan esta noche, quiero que presten mucha atención a lo que viene ahora, porque lo que los científicos han descubierto en la composición de 3I Atlas es algo que podría cambiar todo lo que pensábamos sobre los cometas y sobre el origen de la vida en el universo. ¿Alguna vez se preguntaron de dónde vienen los ingredientes que nos componen? ¿De dónde salieron los átomos que forman nuestros cuerpos? La respuesta podría estar viajando hacia nosotros desde otro sistema estelar. Los análisis espectroscópicos de 3I Atlas han revelado una composición que desafía las expectativas de los científicos. Inicialmente se pensaba que el objeto era rojizo y polvoriento, similar a los asteroides que encontramos en el cinturón principal entre Marte y Júpiter. Pero observaciones posteriores, incluyendo las realizadas con el telescopio espacial James Webb, indicaron algo completamente diferente. El objeto presenta un alto contenido de dióxido de carbono, mucho mayor del esperado para un cometa típico. También muestra trazas de agua, pero en proporciones diferentes a las que encontramos en los cometas de nuestro sistema solar. Y lo más sorprendente
es que hay evidencia de desgasificación acuosa, procesos químicos complejos que sugieren interacciones entre diferentes componentes en el interior del objeto. El astrofísico Avi Loeb, junto con la comunidad científica principal, ha llegado a una conclusión que resulta verdaderamente extraordinaria. Basándose en la interpretación de datos indirectos y en anomalías como la composición química inusual y la falta de visibilidad clara del núcleo, proponen que este objeto podría tener una corteza planetaria. Una corteza planetaria no es algo que se encuentre en los cometas normales. Los cometas son básicamente bolas de hielo y roca, restos de la formación del sistema solar que han permanecido congelados en las regiones más alejadas del Sol. No tienen capas diferenciadas como los planetas, no tienen un núcleo metálico rodeado de un manto y una corteza. Pero 3I Atlas parece tener exactamente eso. Esto significa que ya no estamos hablando de un cometa normal, ni siquiera de un cometa extraño con características inusuales. Tampoco estamos hablando de una nave espacial artificial, como especulan las teorías más fantasiosas. Lo que los científicos están proponiendo es algo intermedio, algo que nunca habíamos considerado, un trozo de exoplaneta o exoluna que ha estado vagando por la galaxia durante miles de millones de años. Imaginen por un momento las implicaciones de esta hipótesis. En algún lugar remoto de nuestra galaxia, quizás a miles de años luz de distancia, existió un planeta o una luna con características similares a los cuerpos rocosos de nuestro sistema solar. Por alguna razón, quizás una colisión catastrófica o la perturbación gravitacional de una estrella cercana, un fragmento de ese mundo fue expulsado hacia el espacio interestelar. Ese fragmento comenzó un viaje épico a través del cosmos, atravesando la inmensidad del espacio entre las estrellas. Durante miles de millones de años vagó en la oscuridad, alejándose cada vez más de su sistema de origen, pasando cerca de otras estrellas sin detenerse nunca, hasta que finalmente, por una coincidencia cósmica extraordinaria, su trayectoria lo trajo hacia nuestro pequeño rincón de la galaxia. Óiganme bien, amigos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? No estamos viendo un simple pedazo de hielo y roca flotando en el espacio. Estamos viendo un fragmento de otro mundo, un pedazo de un planeta que quizás tuvo océanos, montañas, volcanes, un mundo que existió antes de que la Tierra siquiera comenzara a formarse. ¿No les parece increíble que podamos estudiar la química de ese mundo remoto sin necesidad de viajar hasta allá? El equipo del Centro de Estudios de Ciencias del Espacio, liderado por el investigador Josep Trigo Rodríguez, utilizó el telescopio Juan Oro para obtener imágenes de alta resolución de 3I Atlas. Durante el paso del objeto por su perihelio, el 29 de octubre, se observó un aumento progresivo de luminosidad y sublimación que los científicos no esperaban encontrar. Este comportamiento encajaba con una fase de actividad criovolcánica sostenida. No fue un estallido puntual, una liberación repentina de gases seguida de calma. Fue una actividad mantenida durante un periodo prolongado, como si el objeto estuviera entrando en erupción de manera constante. Los criovolcanes, volcanes de hielo que expulsan materiales helados en lugar de lava fundida, son conocidos en las lunas del sistema solar exterior. Encélado, la luna de Saturno, tiene géiseres que lanzan chorros de agua helada hacia el espacio. Tritón, la luna de Neptuno, muestra evidencia de criovulcanismo activo, pero encontrar este tipo de actividad en un objeto interestelar era completamente inesperado. Los científicos comenzaron a preguntarse qué estaba impulsando esos volcanes de hielo. ¿De dónde venía la energía necesaria para mantener esa actividad durante tanto tiempo? La respuesta llegó cuando analizaron los espectros de luz del objeto con más detalle. El análisis espectroscópico reveló similitudes sorprendentes con meteoritos pristinos encontrados en la Antártida por la NASA. Estos meteoritos, llamados condritas carbonáceas, son considerados entre los materiales más primitivos del sistema solar. Contienen compuestos orgánicos complejos, agua y una variedad de elementos químicos que se cree
fueron esenciales para el origen de la vida en la Tierra. Pero lo que verdaderamente sorprendió a los científicos fue la composición del interior de 3I Atlas. El objeto parece tener un núcleo rico en hierro, níquel y sulfuros, exactamente como los núcleos metálicos de los planetas rocosos. Es como si tuviera un corazón de metal latiendo en su interior, una estructura que no debería existir en un simple cometa. La hipótesis principal que manejan los científicos es fascinante. Cuando el objeto se acerca al Sol, su superficie se calienta. El dióxido de carbono sólido comienza a sublimarse, pasando directamente del estado sólido al gaseoso. Este proceso permite que líquidos oxidantes, compuestos químicos altamente reactivos, entren en contacto con los metales del interior. Cuando estos líquidos oxidantes reaccionan con el hierro y el níquel, se produce una liberación de energía química. Esta energía es la que alimenta los volcanes de hielo, la que impulsa los chorros de gas y polvo hacia el espacio, la que genera ese pulso de luz que se repite cada 16 horas. No es solo el calor del Sol lo que activa a 3I Atlas. Es una reacción química en su interior, un proceso que nunca habíamos observado en ningún objeto del espacio. Párenle un momento, amigos. Déjenme asegurarme de que entienden lo que acaban de escuchar. Este objeto tiene volcanes que escupen hielo, tiene un núcleo metálico como el de un planeta, tiene reacciones químicas en su interior que generan energía, y viene de otro sistema estelar, de algún lugar remoto de la galaxia, donde las condiciones son completamente diferentes a todo lo que conocemos. ¿Todavía creen que es un simple cometa? ¿O están empezando a pensar, como yo, que es algo mucho más extraordinario? Las implicaciones de estos descubrimientos van mucho más allá de la simple curiosidad científica. Las condritas carbonáceas, esos meteoritos primitivos con los que 3I Atlas comparte similitudes, son consideradas portadoras de los ingredientes básicos de la vida. Contienen aminoácidos, las piezas fundamentales de las proteínas. Contienen compuestos de carbono que son esenciales para la química orgánica. Contienen agua en forma de minerales hidratados. Los científicos creen que hace miles de millones de años, cuando la Tierra era joven y estéril, bombardeos constantes de meteoritos y cometas trajeron estos materiales desde el espacio exterior. Esos impactos depositaron agua en nuestros océanos, carbono en nuestra atmósfera y compuestos orgánicos que eventualmente dieron origen a las primeras formas de vida. Sin esos visitantes cósmicos, la Tierra podría haber permanecido como un mundo muerto, incapaz de desarrollar la increíble diversidad de vida que conocemos hoy. Y ahora tenemos a 3I Atlas, un objeto que viene de fuera de nuestro sistema solar, que muestra composición similar a esas condritas portadoras de vida, que trae consigo la química de otro mundo remoto. ¿Qué nos dice esto sobre el origen de la vida en el universo? ¿Son estos ingredientes universales presentes en todos los sistemas estelares? ¿O 3I Atlas es una excepción, un caso único que no podemos generalizar? Los científicos esperan responder estas preguntas cuando la sonda JUICE envíe sus datos completos. Entre el 18 y el 20 de febrero del año 2026, la sonda transmitirá toda la información recopilada sobre 3I Atlas. Será determinante para confirmar o refutar las hipótesis que se han propuesto hasta ahora. Si los datos confirman que el objeto está cargado de hielos volátiles y compuestos orgánicos, estaríamos viendo directamente cómo se forman los ingredientes de la vida en otro sistema solar. Sería la primera evidencia directa de que los procesos químicos que dieron origen a la vida en la Tierra también ocurren en otras partes de la galaxia. No estaríamos solos en la química del universo. ¿Saben qué me emociona más de todo esto, amigos? Que estamos viviendo un momento histórico. Generaciones futuras van a leer sobre 3I Atlas en sus libros de astronomía, van a estudiar los datos que estamos recopilando ahora mismo, van a construir sobre los descubrimientos que estamos haciendo en estos días. Y nosotros somos testigos de todo esto. ¿No les parece maravilloso que nos haya tocado vivir en esta época tan especial de la exploración espacial? El misterio de 3I Atlas continúa desarrollándose con cada nueva observación. Los telescopios terrestres y espaciales siguen enfocados hacia este visitante interestelar, capturando datos
que serán analizados durante años. Las sondas espaciales ajustan sus instrumentos para obtener la mejor información posible antes de que el objeto se aleje demasiado de nuestro sistema solar. Nunca antes un objeto había sido seguido con tanta expectación por la comunidad científica mundial. Astrónomos profesionales y aficionados comparten un mismo objetivo: desentrañar los secretos de este viajero llegado de las estrellas. Las redes de observación trabajan coordinadamente, compartiendo datos en tiempo real, verificando descubrimientos, proponiendo nuevas hipótesis. La forma de lágrima de la anticola, el enjambre de objetos que lo acompañan, el pulso de luz cada 16 horas, los volcanes de hielo, el núcleo metálico, las reacciones químicas internas, la composición similar a las condritas carbonáceas. Cada uno de estos elementos por separado sería suficiente para llamar la atención de los científicos, pero encontrarlos todos juntos en un mismo objeto resulta extraordinario. La conclusión que emerge de todos estos datos es que 3I Atlas no es un cometa normal, tampoco parece ser una nave espacial artificial, como sugieren las teorías más especulativas. Lo que parece ser es algo intermedio, algo que nunca habíamos considerado, un híbrido compuesto de materiales de un exoplaneta o una exoluna, un fragmento de otro mundo que ha viajado miles de millones de años para llegar hasta nosotros. En cierto sentido, es una cápsula del tiempo cósmica. Contiene información química sobre las condiciones que existían en otro sistema estelar cuando ese fragmento fue expulsado de su mundo de origen. Es como recibir un mensaje embotellado que ha flotado por el océano cósmico durante eones, llegando finalmente a nuestras costas para que podamos leer su contenido. Y aquí es donde les hago una pregunta personal, amigos. ¿Alguna vez han mirado al cielo nocturno y se han preguntado si estamos solos en el universo? ¿Alguna vez han sentido esa pequeña punzada de curiosidad sobre lo que hay más allá de lo que podemos ver? 3I Atlas no responde esa pregunta directamente, pero nos acerca un poco más a la respuesta. Nos muestra que los ingredientes de la vida son universales, que los procesos químicos que nos crearon también ocurren en otras estrellas. ¿No les parece esperanzador? El astrofísico Josep Trigo Rodríguez ha sugerido que estamos ante una especie de cápsula espacial que contiene información de otra parte de la galaxia. No es una cápsula construida por manos inteligentes, sino una cápsula natural formada por los mismos procesos geológicos y químicos que dieron forma a los planetas de nuestro sistema solar. Pero el resultado es el mismo: un vehículo que transporta datos valiosos a través del vacío interestelar. Los materiales que componen 3I Atlas podrían contener pistas sobre cómo se formó su sistema estelar de origen, qué tipo de estrella lo iluminaba, qué planetas orbitaban a su alrededor, qué condiciones existían cuando el fragmento fue expulsado. Es como encontrar una piedra en la playa y descubrir que en realidad es un fósil de una criatura que vivió hace millones de años. La piedra misma es un archivo que cuenta una historia si sabemos cómo leerla. Los científicos de todo el mundo están aprendiendo a leer esa historia. Cada espectro de luz, cada imagen capturada, cada medición de temperatura o composición química añade una nueva página al libro de 3I Atlas. Es un trabajo que continuará durante años, mucho después de que el objeto haya abandonado nuestro sistema solar para continuar su viaje eterno por la galaxia. Pero incluso cuando se haya alejado tanto que ya no podamos verlo, los datos que recopilamos ahora permanecerán. Las generaciones futuras de científicos tendrán acceso a esta información. Podrán analizarla con herramientas más avanzadas. Podrán descubrir secretos que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Ese es el verdadero legado de 3I Atlas. No solo lo que nos revela ahora, sino todo lo que revelará en el futuro. ¿Se imaginan estar ahí, amigos? Mirando hacia arriba en la noche del 19 de diciembre, sabiendo que ese puntito de luz que ven en el cielo
viene de otro sistema solar, que ha viajado miles de millones de años para llegar hasta nosotros, que trae consigo los ingredientes de la vida de otro mundo remoto. Yo pienso salir esa noche, buscar un lugar oscuro lejos de las luces de la ciudad y contemplar ese espectáculo cósmico. ¿Ustedes harán lo mismo? Después del 19 de diciembre, 3 y Atlas comenzará a alejarse de la Tierra. Su brillo irá disminuyendo gradualmente conforme aumente la distancia entre el objeto y nuestro planeta. Pero las observaciones no terminarán inmediatamente. Los telescopios más potentes seguirán capturando datos durante meses, hasta que finalmente el visitante se vuelva demasiado tenue para ser detectado. Se estima que 3 y Atlas seguirá siendo visible para los grandes observatorios hasta bien entrado el año 2026. Durante ese tiempo, los científicos esperan recopilar suficientes datos para responder las preguntas fundamentales sobre su origen y naturaleza. ¿Es realmente un fragmento de un exoplaneta? ¿De qué sistema estelar proviene? ¿Cuánto tiempo ha estado viajando por el espacio interestelar? Pero quizás la pregunta más importante es, ¿qué nos enseña sobre nuestro lugar en el universo? 3 y Atlas nos recuerda que no estamos aislados en el cosmos, que las mismas leyes físicas y químicas que gobiernan nuestro pequeño rincón de la galaxia también operan en estrellas lejanas que nunca veremos. Nos muestra que los ingredientes de la vida son universales, que los procesos que nos crearon no son exclusivos de la Tierra. Esta conexión cósmica tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de nosotros mismos. Somos parte de un universo vasto e interconectado, donde la materia fluye entre las estrellas, donde los átomos que nos componen podrían haber viajado desde sistemas estelares lejanos antes de llegar a formar parte de nuestros cuerpos. 3 y Atlas es solo un ejemplo visible de esa conexión que normalmente permanece oculta a nuestros ojos. Y aquí llegamos a una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, amigos. ¿Alguna vez se han sentido pequeños mirando las estrellas? ¿Alguna vez han pensado que nuestra vida es insignificante comparada con la inmensidad del cosmos? Yo solía pensar así. Pero 3i Atlas me ha hecho cambiar de opinión. Porque si los ingredientes de la vida son universales, si los mismos procesos químicos ocurren en toda la galaxia, entonces no somos insignificantes. Somos parte de algo mucho más La grande. historia de 3 y Atlas apenas está comenzando. Los datos que se recopilen en los próximos meses serán analizados durante años, quizás décadas. Se escribirán artículos científicos, se publicarán libros, se producirán documentales. Este visitante interestelar dejará una huella indeleble en la historia de la astronomía, comparable a los grandes descubrimientos que revolucionaron nuestra comprensión del universo. Pero hay algo especial en este momento, algo que no se repetirá. Estamos viviendo el descubrimiento en tiempo real. Somos testigos de cómo los científicos desentrañan poco a poco los misterios de este objeto extraño. Podemos ver las fotografías apenas unas horas después de ser capturadas. Podemos leer los análisis casi al mismo tiempo que los investigadores los escriben. Es una experiencia única que las generaciones futuras solo conocerán a través de registros históricos. Nuestra pequeña nave Tierra continúa su viaje eterno por la galaxia, orbitando alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo, girando sobre su propio eje cada 24 horas, transportando a miles de millones de pasajeros que raramente miran hacia afuera para ver el paisaje cósmico que nos rodea. 3 y Atlas es un recordatorio de que ese paisaje está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Cada visitante interestelar que llega a nuestro sistema solar nos abre una puerta hacia otros mundos. Es como recibir un embajador de una civilización lejana, aunque ese embajador sea una roca congelada en lugar de un ser vivo. El mensaje que trae es igual de valioso. Allá afuera hay otros sistemas estelares, otros planetas, otras lunas, y algunos de ellos comparten con nosotros los ingredientes básicos de la vida. Los volcanes de hielo de 3 y Atlas, su interior metálico, su actividad inesperada, todo esto nos muestra que el universo contiene fragmentos exóticos
que no habíamos imaginado, pero también nos muestra que comparte procesos comunes con lo que conocemos. Es una mezcla de lo familiar y lo extraño, de lo esperado y lo sorprendente, que hace de la astronomía una de las ciencias más fascinantes que existen. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta historia, pero antes de despedirme, quiero hacerles una última pregunta. ¿Qué parte de todo lo que les conté esta noche les hizo pensar en algo de su propia vida? ¿Fue la idea de los ingredientes universales de la vida? ¿Fue el viaje de miles de millones de años a través del espacio? ¿Fue la imagen de millones de personas mirando hacia el mismo punto en el cielo? Me encantaría saber sus respuestas. Déjenlas en los comentarios, compartan este video con alguien que también mire las estrellas con curiosidad, y si todavía no están suscritos, este es un buen momento para hacerlo. Nos vemos en la próxima aventura cósmica. Un abrazo grande para todos.